de cambio climático. Jorge Rulli, gracias por acompañarnos. Sí, yo creo que, aunque no de manera directa, pero todos estos desarreglos climáticos, estas agudizaciones de situaciones que hemos vivido en otra época, pero ahora se dan como desequilibrios muy fuertes, son consecuencia de lo que llamamos cambio climático. O sea, en el año anterior la atmósfera planetaria pasó las 400 partes por millón de dióxido de carbono. O sea que eso incide directamente en el efecto invernadero. Hay una suba de la temperatura en todo el planeta y eso está produciendo desarreglos muy profundos. Alguna gente se pregunta, bueno, ¿qué tiene que ver el efecto invernadero, que se supone que aumenta la temperatura en todas partes, con que haya un vértice polar en los Estados Unidos, donde se llegó a temperaturas bajísimas, prácticamente se paralizó buena parte del país? No, y bueno, tiene que ver porque el efecto invernadero produce enormes desequilibrios, enormes desarreglos, produce un ascenso en el nivel del mar. O sea, hay varios países que son insulares, países que son islas, que están desapareciendo. En otra época había exiliados por razones políticas. En este momento hay millones de desterrados por razones climáticas. Las Naciones Unidas tienen que estar sosteniendo poblaciones enteras que migran como consecuencia de los desarreglos climáticos, fundamentalmente del ascenso del mar, que cubre parte de las tierras donde ellos vivían. También muchísima gente que ha tenido que emigrar por las enormes olas de los océanos, ¿no? Los tsunamis, que últimamente se han repetido. Causado miles de muertes, ¿no? Así es. Dolorosamente se han repetido en varios lugares del planeta. Y bueno, el frío, el calor terrible, insoportable, la sequía, las lluvias y las inundaciones, entonces son todos efectos del cambio climático. Digamos que el cambio climático es producto de la acción humana. Nosotros tenemos la responsabilidad y la culpa de estos cambios tremendos que pueden culminar con una situación que haga la vida del ser humano sobre el planeta sumamente difícil, ¿no? Justamente, Rulli, a eso iba. ¿A quién le importa el tema del cambio climático? Digo, los gobiernos nos están mostrando que les importa de verdad, que les importa terminar con esto. Bueno, yo creo que a esta altura hay que reconocer que a nuestra clase política le importa un pito, realmente, le importa un pito el futuro de la humanidad, el futuro del planeta. Si habláramos con cualquier dirigente político, lo que nos diría, y si le dijéramos que dentro de 50 años el clima de la Tierra se hace, o la Tierra se transforma en inhabitable, nos diría que dentro de 50 años él no va a estar. Esta es la verdadera tragedia de nuestro sistema político, ¿no? Que estamos en manos de gente profundamente irresponsable. Yo creo que me gustaría dar un ejemplo pequeño en la Argentina, ¿no? Nadie desconoce que en los últimos años, sobre todo a partir del gobierno de Duhalde y luego de Néstor Kirchner y Cristina, en la Argentina han habido millones de personas mantenidas con planes, es decir, con un sueldo falso que los equipara a una situación de supuesto salario, digamos, una manera de emparchar una situación muy grave que luego se fue cronificando. Entonces nos acostumbramos a que millones de personas viven con planes, otros viven con jubilaciones del ama de casa, otros viven con pensiones, bueno, otros viven con becas estudiantiles, pero hay una enorme masa de la Argentina que vive asistencializada, porque no hay trabajo real, ¿no? Esto tiene que ver con la relación con el coloso chino y con una elección que ha hecho la Argentina en el plano internacional, que lo podemos hablar luego. Pero yo me pregunto, sin juzgar si fue correcto o no asistencializar a esas millones de personas necesitadas, que seguramente fue muy justo, por lo menos de parte desde el punto de vista de las necesidades de esa gente. ¿Qué habría pasado si en vez de ponerlos a barrer calles, se los hubiera puesto a hacer plantines de árboles?
hoy tendríamos uno de los países más forestados de la Tierra y no estaríamos como ahora incidiendo negativamente en el cambio climático, porque la Argentina ha sido sumamente responsable de muchos de los daños climáticos que se han producido en el planeta. Por la enorme deforestación que hemos tenido, una enorme deforestación como consecuencia de la soja, de que tenemos 24 millones de hectáreas de cultivos transgénicos, como consecuencia de que no tratamos la basura y entonces producimos una cantidad enorme de gas metano que emiten los basureros donde se pudre la basura, incluso aquellos enterrados. Mucha gente seguramente habrá visto en el camino del Buen Aire, que se tendría que llamar todo lo contrario, ¿no? En el camino del Buen Aire hay unos tubos que es para que la basura enterrada pueda dar salida a esos gases que se acumulan bajo tierra. Bueno, eso es gas metano, y el gas metano afecta muchísimo el cambio climático. La soja produce también un óxido nitroso que afecta el cambio climático. Y tenemos 20 millones de hectáreas de soja. Y bueno, esto aporta también. Tenemos una ganadería que vive en corral de engorde. ¿Qué significa? Que las vacas ya no pastan libremente, sino que están encerradas en una especie de chiquero donde comen fundamentalmente granos. Que son conocidos como feedlot. Claro, el feedlot o corral de engorde. Comen granos, que en realidad eso es contra natura, porque la vaca tendría que comer pasto. La vaca está diseñada por la naturaleza para comer pasto, y el hombre está diseñado para comer maíz o la carne de los herbívoros, en este caso la vaca. No, acá se han cambiado las cosas y a la vaca se le alimenta con los granos con que tendría que alimentarse a los seres humanos. ¿Qué pasa? Que esas vacas apretadas en el corral de engorde emiten una cantidad de ventosidades impresionante, que también es metano, y esto puede a lo mejor ser jocoso para algunos, pero cuando uno piensa en millones de cabezas, millones de cabezas apretadas en lugares muy, muy reducidos, y comiendo soja y granos, todos sabemos lo que pasa cuando comemos soja, que la comemos mezclada con otras cosas todos los días, inmediatamente sentimos flatulencias, sentimos dolores en las tripas. ¿Por qué? Porque nos produce gases, porque es bastante indigerible. Bueno, al animal le pasa lo mismo, y todos esos gases, en millones de cabezas, también aporta al cambio climático. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa con nuestra dirigencia política, ¿no? ¿Para dónde mira? Que no se informa lo que las Naciones Unidas dicen, lo que dicen los investigadores científicos. ¿Qué pasa? Que no se implementan mayores planes para paliar, para solucionar, para mitigar el cambio climático, por lo menos en las áreas en las que nosotros vivimos, que es la Argentina, que tendríamos que estar preocupados por ver cómo asegurar la supervivencia de los argentinos, que es la responsabilidad de esta dirigencia política a la que muchos han votado. En algunos lugares, como en la provincia de Corrientes, se están experimentando ya plazas comestibles, o sea, plazas donde los árboles son todos frutales. Frutales, hay nogales también, hay avellanos, pero fundamentalmente se están plantando arbustos y árboles comestibles, frambuesas, es decir, todo tipo de plantas para que la gente se sirva libremente. Y entonces aquellos que tienen dificultades puedan comer sobre todo frutos frescos, con mucha vitamina C, etc. Bueno, en algunos pueblos de Inglaterra se han llevado adelante planes también de pueblos donde muchos vecinos en sus jardines hacen huertas o hacen maizales
y ponen un cartel que para que se sirva el que lo necesita. Entonces la gente sale con la bolsa y va recogiendo de diferentes jardines, y hasta en el cementerio algunos voluntarios han hecho una hermosísima huerta en este pueblo que se llama Todmorten, y que está siendo replicado, está siendo imitado por muchos otros pueblos pequeños. Estoy hablando de pueblos de 5.000, 6.000 habitantes, donde la relación humana es muy intensa y donde el ejemplo de abrir las huertas a los vecinos que lo necesiten está siendo seguida y aplaudido. Incluso se ha convertido este pueblo de Todmorten, dicen que está ganando mucho dinero porque llega turismo. Llega turismo. Es una novedad. Claro, y llegan de otros pueblos, de otras ciudades de Inglaterra para ver y sacar fotografías. Por todo lo que vos planteás y comentás, Ruli, que no se hace justamente todo eso con la gente de los planes sociales o estas plazas que podrían sucederse. ¿El INTA ha fracasado en lo que tiene que ver con la agricultura familiar? Y bueno, el INTA es uno de los instrumentos que ha implementado este modelo de la sojización, de la biotecnología y del modelo de los agronegocios. El INTA es uno de los, digamos, desde la perspectiva del Estado, el INTA es el principal responsable. Realmente merece que se lo cierre. Es decir, donde haya un cambio de gobierno que tome conciencia, que tenga un poquito de conciencia ambiental, al INTA hay que cerrarlo inmediatamente. ¿Barajar y dar de vuelta? Claro, cambiarle el nombre, recontratar a la gente sana que tiene el INTA, porque sin duda que hay mucha buena gente en el INTA, pero hay que cambiarlo radicalmente, cambiar la estrategia. Digamos, ¿qué ha hecho el INTA a lo largo de los últimos 20 años o más? El INTA le ha transmitido al pequeño y mediano productor la experiencia del grande. O sea, ha incentivado que el pequeño mediano imite al grande, con lo cual el pequeño mediano fracasó sistemáticamente. Porque una cosa es el modelo de las 5.000 o 10.000 hectáreas, donde a lo mejor desde el punto de vista económico se justifica hacer un monocultivo. Más allá, digo esto más allá de que a mí no me guste y no lo comparta. Por supuesto. Pero cuando vos tenés 100 hectáreas, vos tenés que hacer otras cosas. Cuando tenés 20 hectáreas, más todavía, porque cuando tenés 20 hectáreas, 10 hectáreas, tu fuerza es la variedad de cultivos. Vos no podés hacer trigo en las 20 hectáreas y tratar de competir o hacer soja, como ahora se hace. Ahora hay gente que tiene 2 hectáreas y hace soja y la suma a un pool de siembra. Entonces, bueno, a eso ha conducido al INTA. No ha sido capaz de pensar modelos para el pequeño y mediano productor, modelos que le permitieran sobrevivir y fortalecerse. Entonces no tenemos comida, porque en realidad el pequeño productor y el mediano, más allá de que hagan trigo, maíz o soja en una parte del campo, tendrían que hacer ovejas, cerdos, vacas en otra, hacer tambo, hacer algo de quinta y tener un mercado de cercanías donde colocar sus productos de una manera directa para comercializarlos, ¿no? Bueno, esto en la Argentina no se ha hecho. El INTA apostó a las semillas transgénicas cuando tenía las mejores semillas de variedades, que lo que hizo fue muchas veces, como en el caso del algodón, entregar esta genética que era de todos nosotros a las corporaciones transnacionales. Ruli, ¿me seguís acompañando? Vamos a una pequeña pausa y seguimos hablando, por supuesto, de estos temas y de otro tema que te apasiona desde hace unos cuantos años, que es la comunicación social, porque además arrancó Horizonte Sur, nuevo ciclo. Ya volvemos.